El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Llore el agua, que el agua corriendo va. Llore el agua y llore el agua. Muy buenas, amables oyentes. Como siempre, todas las mañanas de domingo estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades y su Escuela de Literatura. Hoy tenemos un invitado muy importante que está entre nosotros, el profesor Michael Leslie. Él es profesor de la Universidad de Florida de Periodismo y Comunicación, más específicamente de Comunicación Intercultural, y está en nuestra universidad invitado por el doctorado de Sociología y el doctorado Afro-Latinoamericano de la Facultad de Humanidades, donde ha estado haciendo una serie de conferencias, y además porque tiene un interés muy particular en Colombia, porque él es un experto en los estudios sobre racismo, no solamente en su país, Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ha estado en Corea, ha estado en Angola, ha estado en China, ha estado en Brasil. Bueno, Colombia ya ha venido varias veces. Por tanto, pues vamos a hablar aquí con el profesor Michael sobre todos estos asuntos, y te agradezco, Michael, de que estés aquí. Sí, placer. En nuestro programa. Agua que corriendo va. La barca estaba muy plena. Agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua. Agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua. Vamos a empezar para que nuestros oyentes tengan una idea de ese tema del racismo. ¿Cuál es hoy su importancia, su papel y su impacto en el mundo en el que nos ha tocado vivir, en este mundo globalizado? Bueno, primero, gracias por invitarme a hablar sobre estas cosas y invitarme a tu país, a tu universidad. Lo importante, yo creo, es ver cómo la sociedad se reproduce en cuanto a la relación entre clases y la relación entre razas. Entonces, si nosotros queremos superar lo que ha sido históricamente una clase y una raza dominante en todo el mundo, pues tenemos que buscar conocer el proceso mediante el cual esa dominación se hace y conocernos a nosotros mismos, cómo es que nosotros estamos reaccionando, por decirlo así, o creando nuevas maneras de reducir o eliminar, o por lo menos atenuar esa fuerza que nos hace más débiles en nuestra expresión personal, nos hace débiles también en nuestras posibilidades de cambiar la sociedad, y que resulta en una permanente situación de subestima y de inferioridad para las personas que no son de la raza dominante, que en este caso en el mundo es la raza blanca. La llamada supremacía blanca. Y vamos a algunas de tus experiencias personales en los Estados Unidos. Tú eres un ciudadano americano, tengo entendido que tu padre era cubano, tu madre es afroamericana. Para que te contemos las experiencias en los Estados Unidos tuyas, en este campo, en donde es tan terrible y tan complicado el fenómeno del racismo históricamente hasta hoy, con todos los dramas que hay. Bueno, en particular quiero compartir una cosa. Mi papá nació en Cuba, pero nuestros antecedentes son de Jamaica. Jamaica, bueno, es una isla, la gente va para afuera, es la historia de Jamaica. Fueron a Canadá, fueron a Panamá para construir el canal de Panamá. Mucha gente no sabe que eso fue construido por jamaicanos. Pero en el caso de mi papá, mi abuelo, Conrado Leslie, salió de Jamaica a Cuba. Mi papá nació en Cuba. Mi papá fue a Estados Unidos, a Filadelfia, bueno, a Nueva York primero, en Filadelfia, donde conoció a mi mamá. Y durante el tiempo que estuvo ahí, nunca se acomodó pues al racismo tipo americano. Él quería hacer muchas cosas, pero lo bloqueaban. Yo nací en el 49, antes de los movimientos de derechos civiles. Mi papá, antes de eso, había llegado. Así que pasaron cosas. Le voy a compartir dos cosas que me
quedaron grabadas. En un momento dado, mi papá decidió que ya no podía vivir en esas circunstancias. Y había conocido un mexicano en Nueva York que lo había invitado a México. Entonces, en un verano, mi papá dice, nosotros vamos a ir a México, pero le dijo a mi mamá, vamos a ir a México de vacaciones. Pero empacamos todo en un coche y nos fuimos comenzando en Toronto, Canadá, porque nos quería llevar donde escaparon muchos esclavos a Canadá. El mundo es grande, ¿verdad? Para que te puedan suprimir siempre. Y en esa experiencia me acuerdo de una cosa, cuando íbamos de Canadá para ir a México, huir a México. Llegábamos a las diferentes ciudades y no nos podíamos hospedar en los hoteles porque había discriminación racial en todos los hoteles, todas las acomodaciones. No podías entrar si eras negro. Eso fue en el 61 que estábamos haciendo ese viaje, en un coche, pasando por territorios racistas, Alabama, Mississippi, todas esas cosas. Me acuerdo de mi papá, ahora era un hombre de mucho valentía, porque muchos le decían, bueno, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Y dónde vas a llegar? ¿Y con quién vas a estar? Pero él se había decidido que no quería vivir en esa situación. En particular, pasó una cosa. Yo no entendía por qué nos podíamos hospedar en los hoteles. Yo tenía 11 años. Y mi papá iba a un hotel, regresaba. Íbamos a otro hotel, regresábamos. Y yo, ¿por qué no podemos quedarnos aquí? Este hotel es bonito. Finalmente, muchas noches dormimos en el coche. Para preparar las comidas, íbamos a un parque público. Mi mamá llevaba, dicen, para brasier, eso es para cocinar hamburguesas. Ella preparaba en el parque. Mi mamá también determinada, ¿verdad? Y así nos fuimos bajando todos los Estados Unidos hasta llegar a México. Y ya en México ya tuvimos unas oportunidades que nunca habría tenido en Estados Unidos, en particular aprender español. Es en México donde aprendí español. Fui a la escuela, saqué el bachillerato, ¿verdad? Conocí que había otro mundo más grande que el gueto de Filadelfia. Y eso he marcado para siempre decir o saber que hay lugares fuera de Estados Unidos donde yo puedo respirar, donde yo puedo expresarme, donde yo puedo hacer una contribución. Eso fue el comienzo de mi trayectoria. Vuelven mis ojos a verte. Tras de 10 años de cárcel, mi libertad, nadie sale a recibirme. Desde la estación al pueblo. Sí, me contabas en las conferencias de ayer, una cosa que me impresionó mucho es, tú no te sientes seguro en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, primero hay la violencia histórica. Yo diría más bien el recuerdo histórico que está en mi sangre, ¿verdad? Mis generaciones y generaciones de negros que han sido brutalizados, yo creo que ya lo tengo marcado, no solo en la conciencia, por saberlo y por haber estudiado, pero en la misma sangre, en la fisiología de mi cuerpo, hay algo que cuando veo un blanco, hay algo que recuerda que en un momento dado, algunos de sus ancestros fueron brutalizados o hasta muertos. Hay muchas imágenes. Mi mamá cuando nos vino a visitar, yo viví en Florida y todavía vivo, pero viví en Florida muchos años, 25 años, y invitamos a mi mamá un verano a visitarnos. Florida es rural, hay algunas ciudades, Miami, Jacksonville, tal vez Tampa, que son ciudades, pero generalmente son áreas rurales. Y yo tenía amigos en una área rural y le dije a mi mamá, bueno, vamos a ver. Desde el momento que nos montamos el coche para ir ahí, mi mamá estaba en un estado de terror, porque su recuerdo de ella es, en esas áreas rurales es donde linchaban a muchos negros. Entonces casi no quería ir y cuando llegamos se quería regresar porque dice, tú no sabes quiénes son estas gentes primero y en el camino tú no sabes quién nos puede encontrar. En las imágenes que yo tengo que son muy vivos, muchos de los racistas llevan en su camioneta rifles atrás. En los rifles te pueden parar en el camino, te pueden decir bájate de ahí. Si discutas o si preguntas por qué, te pueden matar y dejarte ahí a un lado del camino y no hay nadie. Si la autoridad viene, la autoridad va a decir, va a pensar lo que ellos digan. Si ellos dicen fue un ataque, él me atacó o no tienes defensa, ¿verdad? Sí. Y hasta este día, mi esposa no quiere tampoco salir a esas áreas rurales porque sabe la historia de Estados Unidos en cuanto al negro y la represión.
Con esa experiencia que tú nos cuentas, que es dramática, entramos a preguntarte ya tu dedicación a estudiar la temática, porque ya eres un hombre formado, eres un profesor y eres un investigador de estos asuntos del racismo, para que nos cuentes en qué han consistido tus estudios, qué es lo que tú has estudiado ya como un investigador de la Universidad de la Florida, además que has viajado a muchos países. Bueno, hay dos cosas que me han fascinado. Me fascinaban un poco más antes y le voy a explicar por qué. Cuando yo comencé a hacer estudios sobre raza y representación, parece que yo quería averiguar o probar, más bien establecer, probar que este tipo de representación negativa sí existe, porque si hablas con la gente, sobre todo de la clase dominante, te van a decir, no, esto no existe, lo estás inventando, estás traumatizado, por eso no ves las cosas claramente, cuánto progreso hemos hecho, bueno, etc. Una serie de defensas de lo que están haciendo en cuanto a representación en los medios de comunicación, ya sea en televisión, en radio, ahora en los medios sociales, en la propaganda comercial. Entonces yo tenía como el impulso, la necesidad de mostrarles que sí, esto sí, aunque tú digas que no, yo puedo averiguar científicamente que eso existe. Comencé con los estudios de contenido de los medios, contenido de las revistas, contenido en los periódicos, y hacíamos ese tipo de análisis cuantitativo que establecía, bueno, hay una frecuencia de estas imágenes que son negativas, que aparecen cuántas veces por semana. Todo eso me interesó al principio de mi carrera. Luego me fui dando cuenta de que esas representaciones persisten y no hay nada que yo puedo hacer para cambiar esas imágenes. Y me interesó entonces ver cuál es el impacto que tienen esas imágenes en las personas que los están recibiendo. En particular, claro, en la persona, aunque no sea de la clase dominante, pero si es negro, es superior al negro, por decirlo así, ¿qué ideas genera en esa persona? Digo, se puede entrevistar a esa persona, se puede observar su comportamiento. Por ejemplo, muchas personas cuando a mí me ven, pues inmediatamente se sienten incómodos si no me conocen. Van a pensar que a lo mejor yo soy un peligro para ellos. Puedes pasar, por ejemplo, estás en un shopping y vas a comprar algo y hay alguien que te está vigilando porque él piensa que no te sientes incómodo en la tienda porque ya sabes que te están como siguiendo, ¿verdad? ¿Es así? Entonces, esa parte de cómo los impactos de esas imágenes en las personas fue la segunda etapa de lo que yo quería examinar. Y eso lo hicimos, por ejemplo, en Brasil, viendo la relación, la correlación entre atender a imágenes racistas en los medios de comunicación, en particular en la publicidad, y las ideas que la gente tenía sobre las personas de color. Podíamos relacionarlos de una manera cuantitativa. Digo cuantitativa porque el positivismo, pues, en nuestros estudios, en nuestras universidades, parece ser lo único que es respetado, ¿verdad? Pero eso también tiene sus límites y tal vez podremos hablar de eso un poco más tarde. Me interesa mucho el tema brasileño porque, bueno, estudié allá, viví allá, fui profesor en Río de Janeiro. Cuando llegué con una imagen que vendió mucho la lectura de Jorge Amado, La democracia racial, el libro clásico de Gilberto Freire, Casa Grande y Senzala, y allá llegué a una realidad completamente distinta. Por decirte que en el bus ómnibus que llaman en Brasil, que iba de la zona sur a la isla del Fundón, donde está mi universidad, pasábamos por la favela de La Maré y siempre había blips, requisas en los buses, y eran unos policías negros y bajaban a los trabajadores negros, porque eran los que pensaban que robaban. Entonces empecé a entender lo terrible que era el racismo en el Brasil, a pesar de la democracia racial y el mulataje. Para que volvamos al tema de tu experiencia brasileña, que nos cuentes un poco de ese proceso ya del racismo en Brasil. Bueno, hay una cosa que mencionaste, no solo hoy, que lo mencionaste ayer, y me quedé, bueno, queriendo avanzar un poco esa conversación, porque me contaste que las personas que te agredieron, bueno, que tuviste la agresión y fuiste agredido por personas negras, ¿verdad? Entonces eso supone que otro discurso popular es que los negros son racistas, ¿verdad? Tenemos ese fenómeno. Yo diría que el racismo impacta no solo a los blancos, impacta a los negros, impacta a los que no se identifican
ni de uno ni del otro, pero todos somos impactados porque Todos, sí. vivimos dentro del Es sistema. un fenómeno estructural. Pero hay un punto, en ese caso de la policía negra, porque eso pasó recientemente en Estados Unidos, 5 negros policías mataron pues a un joven negro, ¿verdad? Nosotros estamos muy familiar con los blancos que matan a los negros, eso ya es lo normal, nosotros decimos eso es lo normal, pero ¿por qué? Hay que pensar, ¿por qué un negro mata a otro negro? Bueno, es porque él también ha sido inculcado en sí que el negro es malo. El negro mismo piensa que el negro es malo. Y por eso nos torturamos, nos matamos, no nos respetamos, toda una serie de cosas. Entonces, por eso el impacto de esas imágenes de los medios, del racismo en los medios, en nosotros es lo que es más fascinante en esta etapa de mi vida. ¿Cómo es que nosotros mismos vamos a podernos curar? Ustedes dicen del trauma. ¿Cómo podemos curarnos en lo que hemos sido convertidos? La subjetividad de nosotros es de odiarnos a nosotros mismos en muchos casos. ¿Cómo podemos curar eso? Es el trabajo que yo creo que es más interesante en esta etapa de mi vida. Sí, es clave. Incluso el ejemplo de Estados Unidos hoy ha ayudado a que estos temas, por las circunstancias nuestras también, se estén planteando. No es el caso colombiano y como se está planteando, por ejemplo, en una región como la del Pacífico, en la que Cali es como la capital y la ciudad de mayoría negra que tiene Colombia, es Cali. Entonces, por eso es muy importante conocer la experiencia tuya. Hay una cosa que hablabas mucho y llamas el hegemonismo de las prácticas de enseñanza, que es quizás uno de los temas que tenemos que resolver en las escuelas, en los colegios. Cómo empezar a llevar una visión distinta, un cambio en la mentalidad, un cambio en las maneras, porque eso está muy arraigado. Que hables de eso, ¿cómo lo ves? Bueno, fundamentalmente claro que la representación, yo diría, en todas las áreas académicas es obligatoria si estamos tomando muy en serio el proyecto antirracista. Lo que se ha dado es lo que en Estados Unidos llamamos tokenismo. Pones a un solo negro, si es posible, en la academia, en un departamento de comunicación o de sociología, y esa persona se supone que va a poder representar toda la opinión, toda la diversidad, todas las posibilidades, por decirlo así, de lo que puede ser un negro en la comunicación en ese departamento en particular para los estudiantes. Pero los estudiantes son inteligentes y son muy diversos. Ellos quieren ver la diversidad, por ejemplo, en medicina, en economía, en filosofía, en mi área, en comunicación. Pues no estamos ahí. Entonces los estudiantes no se sienten, yo me imagino, porque yo fui estudiante también, motivados para seguir una educación superior, porque no ven que eso les va a llevar, ¿verdad?, a una posibilidad de influenciar no solo la sociedad en general, a influenciar el futuro del grupo étnico a que pertenecen. En particular, muchas veces es más, se alinean, hay una alienación de la persona como yo, que llega en la academia, que tiene cierto éxito, pues me estoy apartando más bien de las personas que yo quiero ayudar que estar realmente con ellos. Yo decía, es muy cínico nuestro sistema de relaciones de educación, porque en vez de ayudarnos, nos ayuda a apartarnos de muchas de las cosas que queremos hacer en cuanto a transformación. Entonces eso, siempre hay que estar muy alerta a lo que uno está haciendo en su posición en la academia, si es que está sirviendo, y siempre lo estamos haciendo, los intereses ya predominantes, o si está sirviendo uno a la transformación de la sociedad para la etnia o las etnias que son subordinadas en la sociedad. Michael, hay un montón de estrategias en los estudios que tú haces del racismo que son las que hay que desmontar y que hay que estudiar, para que brevemente nos digas cómo esas estrategias, la estigmatización, la invisibilización, ¿no?, por supuesto la distorsión, las falsificaciones, que son muy comunes, dijéramos, en los discursos racistas y sobre todo en los medios que son tan influyentes y sobre los cuales nos llamaba la atención tú ayer. Hay una gran inversión, son billones de dólares que se hacen para que cerremos esta entrevista de hoy. Vamos a hacer otra hablando de este tema. Hay 3 áreas que tenemos que trabajar, yo diría, al mismo tiempo.
porque son fundamentales. Primero hay que conocer cómo se está financiando este sistema que reproduce la sociedad racista. ¿Quién lo está subvencionando? ¿Por qué medios está siendo subvencionado? Ya podría ser por medio de intereses privados. Hay que ver quiénes son estas personas, identificarlos. Además, identificar las instituciones financieras, cómo es que financian el contenido racista. Y hay muchas maneras de hacerlo. Es un trabajo, como le decía el otro día, de excavación, ¿verdad? De realmente saber quién es quién en esta cosa de difundir racismo. Segundo, el contenido. La segunda área de exploración, si uno está haciendo trabajo antirracista en los medios, es, bueno, ¿cuál es el contenido? ¿Dónde está ese contenido? ¿Con qué frecuencia se manifiesta? ¿Y en qué medios particularmente? ¿Quiénes son las personas que están colaborando, por decirlo así, para mantener esas imágenes y divulgar esas imágenes? El segundo paso. Y eso es bastante interesante porque muchas veces no vemos cómo están las informaciones. Nosotros decimos que hay una intertextualidad entre las imágenes de la radio, de la televisión, de los anuncios comerciales, del marketeo. Están todas interrelacionadas con también el sistema educativo y el sistema político. Entonces, eso del contenido. Y la tercera, que le decía, me fascina mucho más ahora, es esta área de el impacto que está teniendo. Estábamos hablando con un colega suyo el otro día, médico, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto psicológico, fisiológico y yo diría también espiritual en las personas en cuanto a sus aspiraciones? ¿Cómo nos vemos el uno al otro? ¿Por qué es que no podemos nosotros históricamente, y voy a decir esto, quiero ser muy preciso, hemos tenido muchos movimientos de, yo diría, de rebelión, ¿verdad? Contra este sistema, pero esos movimientos en algún momento estallan. ¿Por qué estallan? ¿Cuál es la dinámica de nosotros que decimos, no, vamos a abandonar esto, vamos a hacer otro, o es imposible? Muchas veces dicen, no vamos a poder progresar en eso, mejor me dedico a hacer pan, y voy a vender pan y se acabó, ¿verdad? Voy a ser millonario, voy a comprar más coches, porque desistamos de hacer las cosas que son necesarias hacer si queremos cambiar. Le voy a dar un ejemplo. Había un banco negro, más de uno, pero por lo menos tengo una idea claramente, en Estados Unidos, un banco negro, ¿verdad? Es que las personas negras invierten en ese banco o prefieren invertir en un banco de América. Eso es lo que tenemos que trabajar, cómo estamos reaccionando ante el reto de racismo en la sociedad. Bueno, hemos llegado aquí al final de nuestro programa. Tendremos la próxima semana otra entrevista para seguir hablando con Michael, que estará pues en nuestra ciudad desarrollando una investigación de la cual hablaremos en el próximo programa. Te agradezco mucho, Michael, de haber estado con nosotros. Bienvenidos a Música Negra de la Palabra en Radio. Hoy nuestro invitado musical es Guillermo Ayoví Erazo, más conocido como Papá Roncón. Él es un afroecuatoriano, se dice que de niño vendía pescados en Borbón. Es uno de los máximos exponentes de la marimba esmeraldeña y un ícono para el pueblo afroecuatoriano. Él es el guardián de la memoria colectiva, de la tradición y de la cultura de todo un pueblo. Es maestro de la marimba y la guitarra. Es narrador oral, músico, cantante y poeta. Y contate el diablo grande, como diablo te cayó, como diablo te cayó, como diablo te cayó. Él es el fundador de la Escuela de Cultura Tradicional La Catanga, que a través de la etnoeducación fortalece todos los procesos, planes y programas del pueblo afroecuatoriano para así defender la cultura, la música, la danza de marimba, la poesía y los instrumentos. Nació el 10 de noviembre de 1930 en la parroquia de Borbón, en Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, Ecuador. Es hijo de Manuela Erazo Mina y Carlos Manuel Ayoví. Papá Roncón falleció el 30 de septiembre de 2022 a sus 91 años. Están escuchando Papá Roncón y Catanga con el ritmo y canción Bambuco. Amigo, porque mi amigo, no me cante bobería, no me cante bobería, porque si me da la gana, porque si me da la gana, atado mujer mía, atado mujer mía.
tú te hacemos reír. Acércate, podemos rezar y despojarte, porque sabemos rezar. Ven para hacerte reír, diablo. Allá viene el diablo, allá viene el diablo. Déjalo venir, que viene bravo, que viene bravo. Y a ustedes los espero la próxima semana, como siempre, el domingo a las 10 de la mañana aquí en Univalle Estéreo 105.3 de la FM. Agradezco a mi productora general, Shirley Sainz Mosquera. Quien les habla, Darío Henao Restrepo, les desea un buen final de domingo. Un diablo se cayó al agua, un diablo se cayó al agua, otro diablo lo apañó, otro diablo lo apañó. Y contesta el diablo grande, y contesta el diablo grande, como diablo se cayó, como diablo se cayó, como diablo se cayó. Allá viene el diablo, allá viene el diablo. Déjalo venir, que viene bravo, que viene bravo. Yo lo hago reír, yo lo hago reír, yo lo hago reír, yo lo hago reír. Amigo por de mi amigo, no me cante bobería, no me cante bobería, porque si me da la gana, porque si me da la gana. Atado mujer mía, atado mujer mía. Ya puedes venir, diablo. A tú no te tengo miedo, a tú te hacemos reír. Acércate, podemos rezar y despojarte, porque sabemos rezar. Ven para hacerte reír, diablo. Allá viene el diablo, allá viene el diablo. Déjalo venir, que viene bravo, que viene bravo. Yo lo hago reír, yo lo hago reír, yo lo hago reír, yo lo hago reír. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.